Marido se burló de su esposa embarazada y se creyó intocable, pero una noche tuvo una lección. Rebeca nunca imaginó que su vida se convertiría en una prisión de oro. Cuando conoció a Leonardo hace 6 años, él era el hombre que cualquier mujer soñaría tener. Apuesto, con un porte elegante y una sonrisa que hipnotizaba, la había hecho sentir la única mujer en el mundo. Su amor fue intenso, de esos que parecen sacados de una novela, de esos que deslumbran al principio pero esconden sombras detrás de su brillo. Se casaron tras un año de relación y al principio, todo fue maravilloso. Leonardo la llenaba de atenciones, la cubría de regalos y le juraba amor eterno. «Eres lo mejor que me ha pasado, Rebeca», le decía cada noche antes de dormir. «Voy a darte la mejor vida que una mujer pueda soñar». Y lo cumplió, al menos por un tiempo. Vivían en una mansión en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Rebeca tenía acceso a todo el lujo imaginable, ropa de diseñador, joyas, autos. Pero con el paso del tiempo, el brillo de su matrimonio comenzó a desvanecerse. Leonardo dejó de verla con los mismos ojos. Dejó de llamarla mi amor. Dejó de preguntarle cómo se sentía. Hasta que, poco a poco, ella dejó de existir para él. Cuando Rebeca descubrió que estaba embarazada, su corazón se llenó de ilusión. Había soñado con ese momento desde niña. La idea de formar una familia con el hombre que amaba la emocionaba profundamente. Con las manos temblorosas, esperó a que Leonardo llegara a casa. «Tengo algo muy importante que decirte», dijo con una sonrisa nerviosa cuando él entró por la puerta. Leonardo, que apenas le dirigía la mirada en esos días, dejó caer el maletín sobre la mesa y le lanzó una mirada aburrida. «¿Qué es?», preguntó sin mucho interés. Rebeca tomó aire y mostró la prueba de embarazo con emoción. «Vamos a ser padres, Leonardo». Esperó una reacción, un destello de felicidad en sus ojos, una sonrisa, un abrazo. Pero lo único que recibió fue un resoplido impaciente. «¿Eso es lo que tenías que decirme?», bufó, tirando su saco en el sillón. «Pensé que era algo importante». Rebeca sintió un nudo en la garganta. «¿No estás feliz?». Leonardo se sirvió un whisky, ignorándola. «No es que no esté feliz», dijo con tono frío, «pero esto no cambia nada». «¿Nada?», susurró ella, sintiendo que el corazón se le encogía. «Mira, Rebeca», suspiró él, mirándola con fastidio. «Tener un hijo es una responsabilidad. ¿De verdad crees que tengo tiempo para eso? Mi empresa requiere mi atención». La ilusión de Rebeca se desmoronó en un instante. Él no estaba feliz. No le importaba. Y desde ese día, todo cambió para peor. Conforme avanzaban los meses de embarazo, Leonardo se volvió cada vez más distante. Ya no llegaba a casa temprano, ya no la besaba, ya ni siquiera fingía interés en su bienestar. Y luego, comenzaron los comentarios crueles. «¿Vas a comer eso?», le decía con una mueca de disgusto cada vez que ella servía su plato. «Mírate, estás enorme. Pareces una vaca». «No entiendo cómo las mujeres pueden descuidarse tanto solo por estar embarazadas». Los comentarios dolían más que cualquier golpe. Pero lo peor no era solo lo que él decía, sino cómo la hacía sentir invisible. Cuando estaban en eventos sociales, Leonardo evitaba acercarse a ella. Cuando hablaban de mujeres hermosas, él no la miraba ni mencionaba su nombre. Cuando se reía con sus amigos, era como si Rebeca no estuviera ahí. Era como un fantasma en su propia casa. Ella trató de hablar con él muchas veces. «Leonardo, me duele la forma en la que me tratas». «No exageres, Rebeca. Estás hormonal. Necesito que estés conmigo en esto». «Ya te dije que estoy ocupado». Cada conversación terminaba igual, con ella sintiéndose cada vez más sola. Hasta que un día, entendió la verdad. Él no solo la había dejado de amar. Él la despreciaba. Rebeca cumplía 30 años ese día. Se había arreglado lo mejor que pudo, con un vestido azul que disimulaba su vientre de 7 meses. Se miró al espejo, tratando de convencerse de que aún podía verse bonita.
Pero cuando bajó las escaleras, ilusionada de que Leonardo le tendría una sorpresa, su mundo se vino abajo. Él estaba en la sala, pero no solo. Frente a él, una mujer de cabello largo y sedoso, piernas interminables y labios carnosos reía con coquetería. Su perfume era invasivo, su mirada seductora. Rebeca sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Quién es ella?, preguntó con voz temblorosa. Leonardo, con una sonrisa cínica, ni siquiera trató de disimular. Rebeca, te presento a Nadia. La mujer extendió la mano con una sonrisa burlona. Un placer. Pero Rebeca no la tomó. Sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos. Leonardo ni siquiera tuvo la decencia de esconder su traición. La había traído a su casa. A su hogar. Las lágrimas quemaban sus ojos, pero se negó a derramarlas frente a ellos. No les daría ese placer. Dio media vuelta, con el alma hecha trizas, y subió las escaleras lentamente. Ese día, en su cumpleaños, comprendió una verdad brutal. El hombre que una vez la amó, ahora la odiaba. Y ella tenía que aprender a odiarlo también. El dolor de Rebeca se convirtió en un peso insoportable en su pecho. Después de la humillación de su cumpleaños, comprendió que ya no quedaba amor en su matrimonio, solo un vacío que la consumía por dentro. Durante días, se encerró en su habitación, negándose a ver a Leonardo. Sabía que si bajaba y lo enfrentaba, recibiría la misma indiferencia de siempre. No valía la pena gastar sus lágrimas en un hombre que ya la había desechado. Los días pasaron y la casa se volvió aún más fría. Leonardo llegaba cada vez más tarde, a veces ni siquiera dormía en la mansión. Cuando Rebeca intentaba llamarlo, él ignoraba sus llamadas o contestaba con monosílabos. Estoy ocupado. No puedo hablar ahora. No me molestes. A veces, ella podía escuchar risas femeninas de fondo, conversaciones ahogadas en murmullos. Pero se negaba a aceptar lo evidente. Porque hacerlo significaría admitir que su esposo la había reemplazado, que su amor había sido pisoteado como si nunca hubiera valido nada. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó el motor de un auto detenerse en la entrada de la casa. Miró el reloj, las 3 de la madrugada. Se levantó con esfuerzo, sosteniendo su vientre de 7 meses, y caminó hacia la ventana. Allí estaba él. Leonardo, bajando de su automóvil, pero no estaba solo. Una mujer joven, alta y de cuerpo escultural, se aferraba a su brazo. Llevaba un vestido ajustado que dejaba poco a la imaginación y unos tacones que resonaban contra el suelo de mármol. Sus risas eran ahogadas, cómplices. Rebeca sintió como su estómago se revolvía, pero lo que vio después fue lo que destrozó su corazón. Leonardo, sin importarle nada, tomó el rostro de la mujer y la besó apasionadamente, ahí mismo, frente a la casa que él y Rebeca compartían. Los ojos de Rebeca se llenaron de lágrimas y un nudo se formó en su garganta. No podía gritar, no podía moverse. Estaba congelada, como si su cuerpo se negara a aceptar lo que veía. Cuando Leonardo y la mujer entraron a la casa, Rebeca retrocedió lentamente hasta sentarse en la orilla de la cama. Se abrazó a sí misma y dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. No sabía cuánto tiempo pasó ahí, con el rostro empapado, sintiéndose completamente rota. Pero lo que sí supo con certeza fue que algo dentro de ella cambió esa noche. La Rebeca que amaba a Leonardo, que soñaba con reconstruir su matrimonio, murió en ese instante. A la mañana siguiente, cuando bajó las escaleras, la casa estaba en silencio. No había señales de la mujer, pero Leonardo estaba ahí, sentado en la mesa del comedor, con una taza de café en la mano y su celular en la otra. Se veía fresco, relajado. Como si no hubiera hecho nada malo. Buenos días, dijo con tono indiferente, ni siquiera levantando la vista para verla. Rebeca sintió náuseas. ¿Cómo podía ser tan cínico? ¿Quién era ella?, preguntó con voz baja, pero firme. Leonardo finalmente levantó la mirada y arqueó una ceja. ¿De qué hablas? La mujer con la que llegaste anoche. La vi, Leonardo. Los vi. Él suspiró, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa.
No es lo que piensas. Rebeca soltó una risa amarga. Entonces explícame qué era. Leonardo se inclinó hacia atrás en su silla y la miró con desdén. Mira, Rebeca, no vamos a hacer esto. No voy a discutir contigo sobre cosas sin importancia. La frialdad en su voz la hizo estremecer. Cosas sin importancia. Su matrimonio, su dignidad, su embarazo. ¿Nada de eso importaba para él? Eres mi esposo, susurró, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. Te entregué mi vida, Leonardo. Y ahora ni siquiera tienes la decencia de mentirme bien. Leonardo rodó los ojos. No te pongas dramática. Sabes que esto iba a pasar tarde o temprano. Rebeca parpadeó, confundida. ¿Qué quieres decir? Él dejó la taza de café en la mesa y se cruzó de brazos. Vamos, Rebeca. Siempre supiste que esto no iba a durar. Lo nuestro fue lindo al principio, pero las cosas cambian. Las palabras se sintieron como dagas en su corazón. Estoy embarazada de ti, murmuró, sintiendo como su cuerpo comenzaba a temblar. Leonardo soltó una carcajada. Sí, y eso lo hace aún más difícil. Ella sintió un mareo repentino. ¿Difícil? Leonardo se puso de pie y se acercó a ella, con esa mirada cruel que la hacía sentirse diminuta. Sí, difícil. Mírate, Rebeca. Te has descuidado. Has engordado, pasas todo el día encerrada en esta casa sin hacer nada. Rebeca sintió una puñalada en el pecho. Estoy embarazada, Leonardo. Él se encogió de hombros. ¿Y qué? Otras mujeres embarazadas siguen luciendo atractivas. Tú, simplemente te rendiste. Ella apretó los puños, tratando de contener su llanto. No puedo creer que estés diciendo esto. Leonardo suspiró, como si estuviera perdiendo la paciencia. Mira, Rebeca. No quiero hacer esto más difícil de lo que ya es. Te voy a ser sincero. ¿Hay alguien más? Las palabras hicieron que sintiera que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Nadia, susurró. Leonardo sonrió, como si estuviera orgulloso de sí mismo. Así es. Nadia. Rebeca cerró los ojos, sintiendo como su corazón latía con dolor. ¿Cuánto tiempo? Leonardo no dudó. 2 años. Rebeca abrió los ojos y lo miró con horror. 2 años. Leonardo y Nadia estaban juntos desde antes de que ella quedara embarazada. Entonces, nunca me amaste, dijo en un hilo de voz. Leonardo la miró con aburrimiento. Tal vez al principio. Pero las cosas cambian. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Rebeca, pero esta vez, no se molestó en ocultarlas. Leonardo la miró una última vez antes de tomar su celular y salir de la casa, dejándola sola, destrozada y con el alma en pedazos. Cuando la puerta se cerró, Rebeca cayó de rodillas en el suelo, abrazando su vientre. Su hijo no merecía un padre como Leonardo. Y ella no merecía este infierno. Esa mañana, mientras el sol se filtraba por las ventanas, hizo una promesa silenciosa. Si Leonardo creía que la había destruido, estaba equivocado. Ella renacería de sus cenizas. Y cuando lo hiciera, él pagaría cada una de sus lágrimas. El día de la fiesta llegó. Desde la mañana, la mansión estaba llena de empleados que se movían de un lado a otro, organizando los últimos detalles del evento que Leonardo consideraba el más importante del año. Se trataba de la celebración del aniversario de su empresa, una noche en la que se reunirían los socios más poderosos del país, figuras influyentes del mundo de los negocios y de la alta sociedad. Rebeca observaba todo desde el balcón de su habitación, con el corazón oprimido. No quería asistir. No después de todo lo que había descubierto. Desde la confesión brutal de Leonardo, cada día había sido una tortura. Él ya ni siquiera se molestaba en ocultar sus llamadas con Nadia, ni en esconder los mensajes que le enviaba a todas horas. Cuando Rebeca intentaba hablar con él, su respuesta siempre era la misma. No hagas escenas, Rebeca. Nadie tiene la culpa de que no puedas mantener mi interés.
Aquellas palabras le calaban en el alma. ¿Cómo podía haber amado a un hombre tan cruel? Su instinto le decía que no debía asistir a la fiesta, que debía quedarse en su habitación y evitar ser el blanco de más humillaciones. Pero al ver su reflejo en el espejo, con su vientre abultado y su rostro cansado por las lágrimas constantes, sintió un impulso desconocido. No le daría el gusto de esconderse. Si Leonardo quería ignorarla, si quería avergonzarse de ella, entonces se aseguraría de que todos supieran quién era la esposa de ese hombre arrogante. Se vistió con el mejor vestido que encontró, uno negro, largo y elegante, con mangas que cubrían sus brazos y un corte que realzaba su figura sin ser demasiado revelador. Su embarazo ya no podía ocultarse, pero eso no le importaba. Ella seguía siendo la esposa de Leonardo, y si alguien debía sentir vergüenza, era él. Cuando bajó las escaleras, las miradas de los empleados se desviaron hacia ella. Algunos mostraban compasión, otros solo sorpresa. Nadie esperaba que Rebeca asistiera. Pero ella mantuvo la cabeza en alto. No permitiría que su tristeza la hiciera ver débil. Cuando Leonardo la vio, su expresión se endureció. Caminó hacia ella con una copa de vino en la mano y una sonrisa falsa en los labios. ¿Qué estás haciendo?, susurró, con tono severo. Asistiendo a la fiesta de mi esposo, respondió ella, sin pestañear. Leonardo la miró de arriba abajo y soltó una risa sarcástica. Te ves diferente. Rebeca sabía lo que quería decir. Él pensaba que se veía ridícula. Pero ya no le importaba lo que él pensara. Los invitados comenzaron a llegar, y pronto la mansión se llenó de murmullos, risas y música de fondo. Rebeca se movía entre la multitud, tratando de mantener la compostura, pero cada vez que intentaba hablar con alguien, notaba las miradas de lástima. Sabía lo que pensaban. Sabían lo que Leonardo hacía a sus espaldas. Pero nadie decía nada. Las conversaciones a su alrededor giraban en torno a los logros de la empresa, a inversiones y negocios. Leonardo estaba en su elemento, rodeado de socios que lo adulaban, de mujeres que reían con cada comentario suyo. Y entre ellas, Nadia. Se veía perfecta. Vestida de rojo, con un maquillaje impecable y una sonrisa de victoria en el rostro. No intentaba ocultar su presencia, ni su cercanía con Leonardo. Era como si ella fuera la anfitriona de la fiesta, y no Rebeca. La rabia creció en el pecho de Rebeca, pero se obligó a respirar hondo. No les daría el placer de verla perder el control. Pero entonces, ocurrió. Todo comenzó con una simple pregunta. Uno de los socios de Leonardo levantó su copa y sonrió al verlo. «Leonardo», exclamó. «Felicidades por otro año exitoso. Y también felicidades por tu esposa. Se ve radiante». La sonrisa de Leonardo se congeló. Por primera vez en la noche, tuvo que reconocer la presencia de Rebeca. Ella lo miró fijamente, esperando que dijera algo, cualquier cosa. Pero lo que escuchó a continuación la destruyó por completo. Leonardo se encogió de hombros y rió, tomando otro sorbo de su vino. ¿Radiante?, repitió, con burla. No exageremos. El grupo que los rodeaba soltó risas incómodas. Leonardo miró a Rebeca y luego escaneó su figura con desdén. Digo, mírenla, continuó, sin bajar la voz. Está más grande que una ballena. No sé cómo alguien puede llamar a eso radiante. El tiempo pareció detenerse. Rebeca sintió que el aire le faltaba. Las risas comenzaron a escucharse a su alrededor, algunas disimuladas, otras abiertas y crueles. Pero lo que más dolió no fue el comentario en sí, sino la expresión de Leonardo. No había arrepentimiento. No había compasión. Solo desprecio. Las lágrimas nublaron su visión, pero no le daría el gusto de derramarlas frente a todos. No allí. Sin decir una sola palabra, dejó su copa en la mesa y se giró lentamente. Sintió las miradas siguiéndola mientras caminaba hacia la salida, cada paso pesando más que el anterior. Cuando llegó al vestíbulo, la voz burlona de Nadia la alcanzó. «Ay, pobrecita. Parece que no soporta la verdad». Eso fue suficiente. Rebeca rompió en llanto antes de llegar a su habitación.
Se dejó caer sobre la cama, abrazando su vientre. ¿Cómo había permitido que su vida se convirtiera en esto? ¿Cómo había llegado al punto de ser una burla pública? Durante horas, lloró hasta quedarse sin fuerzas. Y cuando el dolor se convirtió en un vacío absoluto, entendió algo que no había querido aceptar hasta ahora. No podía seguir así. No podía seguir siendo la mujer sumisa que Leonardo pisoteaba. Si él creía que la había destruido, estaba equivocado. Porque esa noche, en medio de su llanto silencioso, nació algo dentro de ella. Un fuego. Una furia silenciosa. Una necesidad de justicia. Leonardo pensaba que siempre estaría por encima de ella, que nunca sufriría las consecuencias de su crueldad. Pero estaba a punto de aprender una lección. Una que jamás olvidaría. El silencio de la mansión era insoportable. Rebeca no había dormido desde la humillación de la fiesta. Se había pasado la noche entera llorando, abrazando su vientre, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Pero el amanecer trajo algo nuevo, una sensación de vacío absoluto. No quedaban más lágrimas. No quedaba más dolor. Solo quedaba una certeza escalofriante: tenía que saber la verdad. Leonardo no solo la despreciaba, no solo la humillaba, había algo más detrás de todo esto. Durante días, había evitado ver su teléfono. No quería enfrentarse a los mensajes de lástima de las esposas de los socios, ni a los comentarios mordaces de la prensa. Pero ahora, sentada en la oscuridad de su habitación, supo que no podía seguir con los ojos cerrados. Encendió su celular con las manos temblorosas. Las notificaciones llovieron en la pantalla. Mensajes de números desconocidos, fotografías del evento, artículos de revistas de farándula. En la mayoría, solo se hablaba de una cosa: la humillación de la esposa embarazada de Leonardo Morel. El empresario millonario Leonardo Morel se burla públicamente de su esposa embarazada en plena gala de celebración. Rebeca Duarte, la esposa olvidada, su esposo la ridiculiza frente a cientos de invitados. ¿Quién es la mujer que acompañaba a Leonardo Morel? Fuentes cercanas confirman que no era su esposa. Cada palabra era un cuchillo clavándose más y más profundo en su pecho. El mundo entero se estaba burlando de ella. Respiró hondo, tratando de no derrumbarse otra vez. No podía seguir siendo débil. Fue entonces cuando vio un mensaje que la hizo estremecer. Un correo sin remitente. Tienes que ver esto. Así sabrás quién es realmente tu esposo. Debajo, un archivo adjunto. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué era esto? ¿Otra burla? ¿Una mentira más? Con un nudo en la garganta, abrió el archivo. Era un video. La imagen apareció en la pantalla, temblorosa, como si hubiera sido grabada con un celular oculto. Al principio, solo se veían luces tenues, copas de vino sobre una mesa elegante. Luego, reconoció las voces. Leonardo. Nadia. Su sangre se heló. ¿Cuánto más tengo que esperar? La voz de Nadia sonaba impaciente, con un deje de fastidio. Dijiste que nos desharíamos de ella antes de que naciera el bebé. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Rebeca. Ten paciencia, respondió Leonardo, con ese tono arrogante que ella conocía demasiado bien. Quiero hacerlo de la manera correcta. ¿La manera correcta? Nadia bufó. ¿Qué parte de quiero ser la única señora Morel no entiendes? Hubo un silencio. Luego, Leonardo soltó una carcajada. No te preocupes, amor. En cuanto el niño nazca, la dejaré sin nada. Rebeca dejó caer el celular al suelo. Sintió como la respiración se le entrecortaba, como su piel se erizaba con una mezcla de horror y desesperación. En cuanto el niño nazca, la dejaré sin nada. Las paredes de la habitación parecieron cerrarse sobre ella. Todo lo que había soportado, todas las humillaciones, las lágrimas, la indiferencia, no habían sido un descuido. No habían sido casualidad. Leonardo lo había planeado todo. Desde el principio, desde el momento en que supo de su embarazo, él ya había decidido que la desecharía. El aire se volvió insoportable en sus pulmones. Trató de levantarse, pero sus piernas no respondieron.
Su cuerpo entero temblaba. Se sujetó el vientre con ambas manos. Su bebé. Ese era el plan de Leonardo. Esperar a que naciera el niño para deshacerse de ella como si fuera basura. Su esposo, el hombre que una vez le juró amor eterno, quería destruirla por completo. No podía respirar. El dolor era insoportable. La traición era demasiado grande. De repente, un punzante calambre atravesó su vientre. Un espasmo violento la obligó a doblarse sobre sí misma. La angustia y el miedo se convirtieron en un pánico absoluto. El dolor se hizo más fuerte. Entonces, un líquido caliente corrió por sus piernas. Y la oscuridad la envolvió por completo. Cuando abrió los ojos, la luz blanca del hospital la cegó por un momento. El pitido de las máquinas, el murmullo de voces a lo lejos. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. Tardó unos segundos en recordar por qué estaba allí. Sus manos volaron a su vientre. Mi bebé, su voz fue un susurro ahogado. Una enfermera apareció a su lado. Señora Duarte, por favor, cálmese. Pero Rebeca no podía calmarse. El terror le recorría cada fibra del cuerpo. ¿Mi bebé está bien? Sollozó. La enfermera sintió con una sonrisa tranquilizadora. Su bebé está estable. Pero usted tuvo una crisis severa por estrés. Tuvimos que sedarla. Rebeca cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Su bebé estaba bien. Pero ella no. Nunca más lo estaría. Entonces, la puerta se abrió. Y Leonardo entró. Vestía un traje impecable, con la misma expresión de siempre, como si nada de esto fuera importante. ¿Qué demonios pasó ahora, Rebeca? Su tono frío la hizo estremecer. No hubo preocupación en su voz. No hubo miedo. Nada. Solo fastidio. Rebeca lo miró, sintiendo por primera vez odio puro. Ese hombre que una vez amó, que una vez fue su mundo, no era más que un monstruo. No tenía alma. No tenía corazón. Y si él creía que iba a seguir soportando su crueldad, estaba equivocado. Porque esta vez, ella no lo dejaría ganar. El hospital tenía un olor frío, clínico, impersonal. El sonido de los monitores de ritmo cardíaco y el murmullo de las enfermeras llenaban el ambiente de una sensación pesada, como si cada segundo se deslizara lentamente entre los dedos de Rebeca. Seguía en la cama, con el cuerpo entumecido, pero con la mente más despierta que nunca. Todo lo que había soportado hasta ahora, todas las humillaciones, el dolor, la traición, la indiferencia de Leonardo, nada de eso se comparaba con la verdad aterradora que había descubierto. Su esposo no solo la despreciaba. Quería deshacerse de ella. Había planeado su caída con precisión, esperando a que su bebé naciera para dejarla sin nada. El dolor emocional era insoportable. Era peor que cualquier herida física. Pero entonces, un pensamiento más oscuro la golpeó con fuerza. ¿Y si no se conformaba con arruinarla? ¿Qué pasaría cuando el bebé naciera? Leonardo era un hombre poderoso, sin escrúpulos. Si él quería quitarle a su hijo, lo haría. El terror la invadió. No podía permitirlo. No después de todo lo que había soportado. De repente, la puerta se abrió. El ruido de los zapatos de Leonardo resonó en el suelo del hospital, llenando la habitación con su sola presencia. Ese hombre no traía consuelo, solo traía más dolor. ¿Ahora qué, Rebeca? Dijo, con fastidio. Siempre estás causando problemas. Rebeca lo miró desde la cama, con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor furioso. ¿Cómo podía ser tan cruel? Apenas había salido de una crisis severa, había estado a punto de perder a su bebé, y él. Él no mostraba ni un rastro de preocupación. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Susurró, con la voz rota. Leonardo suspiró y se cruzó de brazos, como si estuviera aburrido. Eres mi esposa, Rebeca. No quiero que nadie diga que no vine a verte. Las palabras le supieron a veneno. No estaba allí porque le importara. Solo estaba allí para mantener su imagen. Lárgate. Leonardo arqueó una ceja.
¿Qué dijiste? Que te largues, repitió ella, con los ojos llenos de furia. Él sonrió con burla. Mírate, Rebeca. Apenas puedes moverte y ya te crees valiente. Ella apretó los puños con todas sus fuerzas. Prefiero estar en esta cama antes que seguir viviendo contigo. Leonardo dejó escapar una carcajada seca, como si su dolor le causara gracia. Pues te tengo noticias, querida esposa. No puedes ir a ninguna parte. El aire se volvió denso. ¿Qué quieres decir? Leonardo se inclinó sobre ella, su voz baja y venenosa. Eres mía, Rebeca. Te guste o no. El miedo la paralizó por un instante. Leonardo se enderezó, con la misma mirada de siempre, seguro de que tenía el control. Ahora descansa, dijo con indiferencia. No quiero que pierdas al bebé. Después de todo, ese niño sí me importa. Rebeca sintió que la habitación se cerraba sobre ella. Leonardo no la amaba. Nunca la había amado. Pero su hijo sí le importaba. Lo suficiente como para no dejarla ir. Lo suficiente como para hacer cualquier cosa para quedarse con él. El sonido de la puerta cerrándose resonó en su cabeza como un trueno. Y fue en ese momento que lo entendió con total claridad. Leonardo iba a destruirla. Si no hacía algo, si no actuaba pronto, perdería todo. El latido del monitor se aceleró. Rebeca intentó respirar, pero su cuerpo se negaba a responderle. El dolor en su vientre volvió con fuerza, como si su bebé sintiera el pánico de su madre. No podía desmoronarse. No ahora. Pero su cuerpo tenía otros planes. El dolor aumentó y la oscuridad volvió a envolverla. Cuando despertó, el rostro de una enfermera la recibió con una sonrisa amable. Señora Duarte, qué bueno que despertó. Rebeca se sintió débil. Demasiado débil. Mi bebé. La enfermera le apretó la mano con ternura. Está bien. Pero tiene que cuidarse. Rebeca respiró hondo. Había estado al borde de perderlo. Y todo por Leonardo. Por el estrés, por la angustia, por el infierno que él le hacía vivir. Se llevó una mano al vientre con delicadeza. No dejaré que te hagan daño, susurró. Entonces, la enfermera pareció dudar un instante. Su médico quiere hablar con usted. Rebeca frunció el ceño. ¿Por qué? La mujer suspiró. Tiene que hacer reposo absoluto. Su embarazo está en riesgo. Si sigue en este estado de estrés, podría perder al bebé. La noticia la golpeó como un rayo. No, no puede ser. La enfermera asintió con seriedad. Debe mantenerse tranquila. Por el bienestar de su hijo. Rebeca sintió su cuerpo temblar. El bebé era lo único que le quedaba. Lo único que realmente le importaba. Si lo perdía. No. No podía permitirlo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podría mantenerse en calma si vivía con un hombre que la odiaba? ¿Cómo podría encontrar paz si Leonardo estaba esperando el momento para destrozarla? Entonces, un pensamiento aterrador cruzó su mente. ¿Y si no era ella quien tenía que irse? ¿Y si el que tenía que desaparecer era Leonardo? Cuando Leonardo volvió al hospital más tarde ese día, esperaba ver a la misma Rebeca débil y sumisa de siempre. Pero esta vez, algo en ella había cambiado. Su mirada era diferente. No estaba rota. No estaba suplicante. Estaba vacía. Voy a salir del hospital en unos días, dijo ella, con voz firme. Leonardo la miró con burla. Me alegra ver que al menos puedes hablar sin llorar. Ella lo ignoró. Y cuando salga, quiero que nos separemos. El silencio cayó como una losa entre ellos. Leonardo dejó la copa de vino que traía en la mesa y la miró con una sonrisa incrédula. ¿Tú, quieres dejarme a mí? Rebeca sostuvo su mirada sin pestañear. Sí. Leonardo soltó una carcajada. No digas tonterías. Ella respiró hondo. No son tonterías. Quiero el divorcio. Leonardo se inclinó sobre ella, con el rostro endurecido.
No te equivoques, Rebeca. Yo soy quien decide cuándo termina esto. El miedo amenazó con apoderarse de ella. Pero esta vez, no lo permitió. Leonardo no la asustaría más. No la controlaría más. Porque si él no la dejaba ir, ella se encargaría de destruirlo primero. El tiempo se sentía diferente ahora. Los días en el hospital se habían convertido en una prisión silenciosa, donde la realidad golpeaba a Rebeca con más fuerza que nunca. No podía seguir esperando, no podía seguir siendo la mujer sumisa que había soportado cada humillación. Leonardo no la dejaría ir. Leonardo nunca la dejaría ir. Sabía lo que él era capaz de hacer. Sabía que no bastaba con pedirle el divorcio, ni con suplicarle por su libertad. Si quería escapar de su infierno, tendría que encontrar la manera de destruirlo antes de que él la destruyera a ella. El plan comenzó a formarse en su mente. No podía enfrentarlo directamente. No podía actuar con desesperación. Tenía que ser astuta. Cada palabra, cada mirada, cada movimiento, tendrían que ser calculados. Y mientras en su interior su determinación crecía, el destino comenzó a moverse a su favor. El día en que le dieron el alta del hospital, Leonardo llegó tarde. Rebeca, sentada en la cama, con su maleta lista a un lado, lo esperó en silencio. Cuando finalmente apareció, vestía su traje impecable, su cabello perfectamente peinado. Como si su mundo no se hubiera alterado en lo más mínimo. La miró con una sonrisa burlona. ¿Lista para volver a casa, querida? La piel de Rebeca se erizó. Ese lugar no era su casa. Pero sonrió con dulzura. Sí, amor. Leonardo arqueó una ceja, sorprendido por su tono. Vaya, ¿ya se te pasó la idea ridícula del divorcio? Rebeca bajó la mirada, fingiendo sumisión. Estaba asustada, pero ahora entiendo que no podría estar sin ti. Leonardo sonrió con satisfacción. Sabía que tarde o temprano entrarías en razón. Extendió la mano para tomar la suya. Rebeca la sostuvo. Y en ese instante, supo que estaba a punto de sellar su destino. Pero esta vez sería ella quien tuviera el control. Los días en la mansión fueron una prueba de resistencia. Rebeca fingió. Fingió que aún no amaba. Fingió que estaba agradecida de que la cuidara. Fingió que no lo odiaba con cada fibra de su ser. Leonardo, convencido de que había ganado, bajó la guardia. Salía todas las noches, bebía, gastaba su dinero en fiestas, en hoteles con Nadia. Creía que Rebeca nunca haría nada para desafiarlo. Pero ella estaba esperando. Esperando el momento perfecto. La noche en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Leonardo salió con Nadia a un exclusivo restaurante en el centro de la ciudad. No se molestó en ocultarlo. Rebeca esperó pacientemente en casa. Esperó hasta que la madrugada cubriera la ciudad. Esperó hasta que recibió el mensaje de uno de los informantes que había contratado en secreto. Está saliendo del restaurante. Irá a su hotel de siempre. Rebeca sonrió. Tomó el celular y marcó un número. La voz del otro lado respondió con rapidez. ¿Todo está listo?, preguntó ella, con calma. Sí, señora. Todo está en su lugar. Perfecto. Colgó. Y entonces, simplemente esperó. Esperó el llamado que cambiaría todo. El llamado que le diría que su vida jamás volvería a ser la misma. El impacto fue brutal. El rugido del metal chocando contra el pavimento, el crujido de los vidrios estrellándose en 1000 pedazos. El sonido de los frenos gritando contra la carretera. Y luego, silencio. Silencio absoluto. El cuerpo de Leonardo quedó atrapado entre los restos del auto. La sangre cubría su rostro. La multitud comenzó a reunirse alrededor del accidente. Gritos. Llamadas a emergencias. Pero todo era lejano, borroso. Leonardo intentó moverse. Pero no pudo. Su cuerpo no respondía. Su pecho subía y bajaba con dificultad, sus manos apenas podían cerrarse en puños temblorosos. Los paramédicos llegaron. Lo sacaron de los restos del auto con cuidado.
Lo llevaron al hospital. Él intentó hablar. Intentó preguntar qué había pasado. Pero el dolor era insoportable. Su mente se apagó. Cuando despertó, las luces blancas del hospital le cegaron por un momento. El dolor era insoportable. Intentó moverse. Pero no sintió nada. Nada. Trató de levantar las piernas. Nada. Su respiración se aceleró. Señor Morel. Una enfermera apareció junto a su cama. Debe calmarse. Leonardo intentó hablar, pero su voz salió débil. ¿Qué me pasó? La enfermera dudó. Luego, con la voz baja y cuidadosa, dijo las palabras que lo condenarían de por vida. Usted ha quedado paralizado de la cintura para abajo. El mundo entero se detuvo. No. 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 El terror recorrió su cuerpo. Quiso gritar, pero no pudo. Su vida, su poder, su control sobre todo. Se había terminado. Horas después, Rebeca llegó al hospital. Vestía un vestido negro, su cabello perfectamente arreglado, su rostro sereno. Cuando entró a la habitación, Leonardo la miró con desesperación. Rebeca. Ella se acercó con calma. ¿Cómo te sientes, amor? Leonardo sintió un escalofrío. Su tono era diferente. Rebeca tragó saliva. Necesito que me ayudes. Ella sonrió. Claro, querido. Siempre estaré a tu lado. Leonardo cerró los ojos, aliviado. Pero cuando los abrió de nuevo, el frío en la mirada de su esposa le heló la sangre. Y entonces, ella se inclinó y susurró las palabras que marcarían su sentencia. Ahora eres tan inútil como decías que yo era. Leonardo sintió un escalofrío. Intentó hablar, pero su voz se atascó en su garganta. Rebeca tomó su mano con suavidad. Pero no te preocupes. Voy a cuidarte. Se inclinó más cerca, sus labios casi rozando su oído. Voy a quedarme a tu lado, para ver cómo pierdes todo. Y en ese momento, Leonardo lo entendió. Ella lo había hecho. Ella había planeado todo. Quiso gritar. Quiso maldecirla. Pero el horror lo dejó sin palabras. Y por primera vez en su vida, Leonardo Morel sintió miedo. La habitación del hospital estaba en penumbras, iluminada solo por la fría luz del monitor que marcaba el ritmo pausado del corazón de Leonardo. El silencio era opresivo. El aire olía a medicamentos, a desinfectante, a desesperación. Leonardo estaba acostado en la cama, inmóvil. Solo su respiración entrecortada rompía el silencio. Paralizado. El terror aún no se desvanecía de su mente. No podía moverse. No podía levantarse. Era un prisionero dentro de su propio cuerpo. Y lo peor de todo, era que Rebeca lo sabía. Ella estaba allí, de pie junto a la ventana, mirándolo con una serenidad escalofriante. Vestía un elegante abrigo beige, su cabello caía en ondas sobre sus hombros. Su rostro estaba impecablemente maquillado, sus labios pintados de un rojo profundo que contrastaba con la palidez de Leonardo. Dime, Leonardo, ¿cómo se siente estar atrapado? Su voz era suave, casi dulce. Pero él reconocía ese tono. Era el tono que usaba antes de que él la destruyera. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Rebeca. Ella sonrió. Así es, amor. Estoy aquí. Tal como prometí. Leonardo tragó saliva con dificultad. Ayúdame. Rebeca inclinó la cabeza. ¿Ayudarte? El pánico creció en el pecho de Leonardo. Rebeca se acercó lentamente, con pasos calculados, disfrutando cada segundo de su poder. El poder que él le había quitado, ahora le pertenecía a ella. Durante años, Leonardo, viví bajo tu sombra. Te amé. Te cuidé. Te entregué mi vida, susurró, su voz cargada de resentimiento. ¿Y qué hiciste tú? Leonardo apretó los labios. Sabía la respuesta. Rebeca se inclinó sobre la cama. Me humillaste. Me despreciaste.
Me llamaste inútil, fea, un estorbo. Los ojos de Leonardo temblaron. Rebeca. Pero ella no había terminado. Me engañaste, Leonardo. Me usaste. Y cuando me quedé embarazada, en lugar de amarme más, en lugar de protegernos, planeaste deshacerte de mí. La culpa golpeó el pecho de Leonardo como un martillo. Él sabía que todo lo que ella decía era cierto. Pero nunca había pensado que llegaría el día en que sería él quien estuviera a su merced. Por favor, susurró, su voz apenas un aliento. Rebeca sonrió. Por favor, ¿qué? Los ojos de Leonardo se llenaron de desesperación. Perdóname. El aire pareció volverse más denso. La risa de Rebeca llenó la habitación. Una risa baja, seca, sin rastro de calidez. ¿Perdón? Repitió, como si la palabra le resultara extraña. Leonardo asintió con la cabeza temblorosa. Rebeca, por favor. Ella dejó de reír. Sus ojos oscuros brillaban con una frialdad que él nunca antes había visto. Te perdonaría, Leonardo, murmuró, inclinándose hasta que sus labios rozaron su oído. Si no disfrutara tanto verte sufrir. Leonardo sintió que su alma caía en un abismo. Esta mujer no era la misma Rebeca que él había destruido. El proceso de recuperación fue lento. Para Leonardo, cada día era una nueva tortura. Los médicos le explicaron con palabras técnicas lo que él ya sabía: nunca volvería a caminar. Su mundo de lujos, de poder, de mujeres jóvenes y fiestas, se había acabado. Nadia, su amante, no tardó en desaparecer. Cuando supo que Leonardo estaba paralizado, lo abandonó sin dudarlo. Se llevó el dinero que pudo, vendió los regalos que él le había dado y se desvaneció de su vida sin mirar atrás. Leonardo quedó completamente solo. Excepto por Rebeca. Ella estaba allí cada día. Acompañándolo. Vigilándolo. Y poco a poco, con cada semana que pasaba, comenzó a quitarle todo. Primero, vendió la casa de campo. Luego, las acciones de la empresa que él le había puesto a su nombre sin darse cuenta. Después, cerró las cuentas bancarias conjuntas. Y cuando Leonardo intentó oponerse, ella solo sonrió. Ahora entiendes, ¿verdad? Susurró una noche, mientras le servía la cena. Ahora entiendes lo que se siente perderlo todo. Leonardo no respondió. No podía. Rebeca lo alimentaba, lo bañaba, lo vestía. No porque lo amara. No porque le importara. Sino porque quería verlo caer más y más profundo en su desesperación. Y funcionó. Los días se convirtieron en meses. Leonardo dejó de luchar. Se convirtió en una sombra del hombre que había sido. El poderoso empresario. El hombre que lo tenía todo. Ahora no era nada. Un año después, Rebeca se presentó en su habitación con una pila de documentos en la mano. Leonardo, sentado en la silla de ruedas, apenas levantó la vista. Ya ni siquiera preguntaba qué era lo que ella planeaba. Sabía que no tenía opción. Rebeca colocó los papeles frente a él. Fírmalo. Leonardo leyó lentamente las primeras líneas. Eran papeles de divorcio. Sintió un vacío en el pecho. Después de todo lo que había pasado, después de meses de tortura silenciosa, después de perder cada centavo, cada propiedad, cada amigo. Ahora, Rebeca lo iba a dejar. Y por primera vez en su vida, Leonardo Morel sintió lo que era ser abandonado. Sus manos temblaron. Rebeca. Ella lo miró con paciencia. ¿Qué pasa? Leonardo tragó saliva. ¿No te basta con todo lo que me quitaste? Rebeca sonrió. No. El corazón de Leonardo se encogió. ¿Por qué? Rebeca lo observó en silencio por un largo momento. Luego, inclinó la cabeza y susurró. Porque quiero que sepas lo que es perder a alguien que lo dio todo por ti. Leonardo sintió un nudo en la garganta. Yo. Pero no había nada que decir. No había disculpa. No había justificación. No había perdón. Con manos temblorosas,
tomó el bolígrafo. Y firmó. Firmó su derrota. Firmó su castigo. Firmó su final. Cuando terminó, Rebeca tomó los papeles y los guardó en su bolso con calma. Ahora somos libres, dijo, con una sonrisa tranquila. Leonardo sintió un vacío en el pecho. Rebeca se giró y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y le dedicó una última mirada. Adiós, Leonardo. La puerta se cerró. Y él supo que nunca volvería a verla. Nunca volvería a escuchar su voz. Nunca volvería a tenerla en su vida. El silencio en la habitación era abrumador. Leonardo cerró los ojos. Y por primera vez en su existencia, lloró. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la habitación como un trueno. Leonardo sintió que el aire le faltaba. Se quedó inmóvil, con la mirada clavada en la hoja de papel que acababa de firmar. Su nombre, escrito con tinta negra en la parte inferior del documento, era la prueba final de su derrota. Rebeca se había ido. Había ganado. Y él, lo había perdido todo. El silencio de la habitación era insoportable. Se sentía como una tumba, fría y vacía, atrapándolo en un espacio donde solo existían sus errores y su miseria. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. Intentó respirar hondo, pero su pecho se oprimió con fuerza. Un temblor involuntario recorrió sus manos. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. No. No podía ser así. No podía terminar así. Pero había terminado. Se había burlado de Rebeca. La había pisoteado. La había traicionado. Y ella, lo había destruido con una precisión quirúrgica. Cada golpe que él le dio, cada humillación, cada desprecio, ella se los había devuelto multiplicados por 1000. La impotencia lo devoró desde adentro. Se llevó las manos al rostro. Su respiración se volvió errática. Y entonces, gritó. Gritó con rabia. Gritó con dolor. Gritó con la desesperación de un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de que había cavado su propia tumba. Pero ya nadie lo escuchaba. Ya a nadie le importaba. Las semanas siguientes fueron un tormento. Rebeca no solo lo había dejado sin dinero. No solo lo había dejado sin poder. Lo había dejado sin nadie. Los amigos con los que solía compartir noches de excesos y lujos desaparecieron. Las mujeres que se morían por estar a su lado dejaron de contestarle las llamadas. Su nombre, que una vez había sido sinónimo de éxito, ahora era una burla. Las noticias se encargaron de esparcir su miseria. Leonardo Morel, el empresario caído en desgracia. De millonario a inválido, la historia del hombre que lo perdió todo. Su esposa lo dejó y ahora vive solo en un pequeño departamento. El mundo disfrutaba su caída. Y Rebeca. Rebeca se convirtió en la mujer más poderosa de todas. La prensa hablaba de ella con admiración. Rebeca Duarte, la mujer que resurgió de las cenizas y construyó su propio imperio. La exesposa de Leonardo Morel es ahora una de las empresarias más exitosas del país. De víctima a reina, el legado de Rebeca Duarte. Leonardo leía cada palabra con un nudo en la garganta. La mujer a la que había despreciado. La mujer a la que había humillado en público. Era ahora la mujer más respetada y admirada del país. El karma no había sido sutil. Había llegado como un huracán y lo había destruido sin piedad. Y Rebeca había sido el ojo de esa tormenta. Los días en su pequeño departamento eran interminables. Su cuerpo, ahora frágil y delgado, se debilitaba más con cada semana. Ya no tenía dinero para enfermeros ni asistentes. Tenía que depender de ayudas mínimas del Estado, de visitas ocasionales de una trabajadora social que le llevaba alimentos y medicamentos. Era un nadie. A veces pasaba horas frente al televisor, viendo programas sin prestarles atención. A veces se quedaba despierto toda la noche, preguntándose en qué momento había arruinado su vida. Pero en el fondo, siempre lo supo. El principio de su fin comenzó el día en que miró a Rebeca con desprecio. El día en que la traicionó. El día en que la convirtió en su enemiga.
La ironía lo golpeó como una bofetada. Rebeca era la única mujer que realmente lo había amado. La única que había estado a su lado por lo que él era y no por lo que tenía. Y él la había destruido. Él la había obligado a odiarlo. Ahora su odio era lo único que le quedaba. Un día, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Lo miró fijamente por unos segundos antes de contestar. Sí. Su voz sonó áspera, débil. Hubo un silencio. Y luego. Bola, Leonardo. El mundo se detuvo. Rebeca. La reconocería en cualquier parte. Su voz era más firme, más segura. Más poderosa. Leonardo tragó saliva. Rebeca. Han pasado muchos meses. Sí. Otro silencio. Leonardo cerró los ojos. ¿Por qué llamas? Rebeca tardó en responder. No lo sé. Él soltó una risa amarga. ¿Para asegurarte de que estoy acabado? No, dijo ella, con calma. Sé que lo estás. Leonardo sintió un nudo en la garganta. Rebeca suspiró al otro lado de la línea. Te odié, Leonardo. Él lo sabía. Lo sé. Pero ya no. Su respiración se entrecortó. Abrió los ojos lentamente. ¿Qué quieres decir? Que ya no siento nada por ti. Las palabras fueron una daga en su pecho. No el odio. No el rencor. La indiferencia. Veo tu nombre en las noticias y no me afecta. Escucho hablar de ti y no me importa. Ya no me despierto pensando en lo que me hiciste. Leonardo sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Rebeca. Gané, Leonardo. El golpe final. Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. Porque era cierto. Rebeca había ganado. Y él había perdido hasta el derecho de ser odiado por ella. El teléfono quedó en silencio. Leonardo lo sostuvo con una mano temblorosa. Y entonces se dio cuenta de la cruel verdad. El infierno no era la ruina. El infierno no era la soledad. El infierno era existir sin que a nadie le importara si vivías o morías. Rebeca había seguido adelante. Rebeca era feliz. Y él. Él estaba muerto en vida. El sol de la mañana se filtraba por los ventanales de la nueva casa de Rebeca. Era una mansión elegante, pero no ostentosa. Rodeada de jardines perfectamente cuidados y con amplios ventanales que dejaban entrar la luz, tenía la calidez de un hogar real, algo que nunca había sentido en la fría prisión dorada que compartió con Leonardo. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire. Rebeca se encontraba sentada en la terraza, con una taza entre las manos y la brisa acariciando su piel. Observaba el horizonte con una calma que no había experimentado en años. Su vida había cambiado por completo. Después del divorcio, se dedicó a construir su propio imperio. Usó la fortuna que le arrebató a Leonardo para hacer algo más grande que él jamás imaginó. Invirtió en una cadena de cafés exclusivos, diseñados no solo para vender bebidas, sino para ofrecer un espacio seguro a mujeres que, como ella, habían sufrido. El negocio creció más rápido de lo que esperaba. Su historia se convirtió en un símbolo de resiliencia y justicia. Mujeres de todo el país la admiraban. Querían ser como ella. Ya no era la esposa humillada de Leonardo Morel. Ahora era Rebeca Duarte, la mujer que había resurgido de las cenizas. Un suave balbuceo la sacó de sus pensamientos. Giró la cabeza y sonrió. Su hijo, Santiago, estaba en su cuna, moviendo sus pequeñas manos en el aire. Su piel sonrosada y sus ojos oscuros la miraban con inocencia, sin saber cuánto había luchado su madre para traerlo al mundo. Se levantó y lo tomó en brazos con delicadeza. «Buenos días, mi amor», susurró, besando su frente. Santiago respondió con una risita, acurrucándose contra su pecho. Él era su razón de vivir. Él era la prueba de que había sobrevivido. El día pasó entre reuniones y visitas a sus locales. Su empresa crecía a un ritmo imparable y cada paso que daba la alejaba más del pasado que la atormentaba. Pero,
A pesar de su éxito, había algo en su interior que aún pesaba. Una sensación sutil, casi imperceptible, que se hacía presente cuando la noche caía y el mundo se quedaba en silencio. Una pregunta sin respuesta. ¿Realmente había ganado? Sabía que Leonardo estaba acabado. Sabía que lo había destruido. Pero, ¿eso era suficiente? ¿Era la venganza realmente el final de su historia? Una tarde, mientras firmaba documentos en su oficina, su asistente tocó la puerta. Señora Duarte, hay alguien que insiste en verla. Rebeca levantó la vista de los papeles. ¿Quién? La asistente dudó. Es un hombre. No dio su nombre, pero dijo que usted lo conocería. Rebeca frunció el ceño. Dile que estoy ocupada. Dice que es importante. Exhaló con fastidio. No tenía tiempo para interrupciones. Déjalo pasar. Unos minutos después, la puerta se abrió lentamente. Y entonces, lo vio. Leonardo. Rebeca sintió un escalofrío. Habían pasado más de 2 años desde la última vez que lo vio en persona. Y el hombre que estaba frente a ella ya no era el mismo. Su cabello, antes siempre arreglado, ahora estaba desordenado y con mechones grises. Sus mejillas estaban hundidas, su piel pálida, sus ojos vacíos. La ropa que llevaba parecía vieja, como si hubiera sido usada demasiadas veces sin ser reemplazada. Pero lo más impactante era la silla de ruedas. Leonardo la miró con una mezcla de vergüenza y desesperación. Hola, Rebeca. Ella no respondió. No sentía rabia. No sentía odio. No sentía nada. Se levantó lentamente y caminó hacia él. ¿Qué haces aquí? Leonardo bajó la mirada. Necesitaba verte. ¿Para qué? Él apretó los labios. No lo sé. El silencio se extendió entre ellos. Rebeca cruzó los brazos. ¿Esperas que te tenga lástima? Leonardo negó con la cabeza. No. ¿Entonces? Leonardo respiró hondo. Quería pedirte perdón. Rebeca arqueó una ceja. ¿Perdón? Él asintió. Sé que no lo merezco. Sé que te hice daño, que fui un monstruo. Rebeca permaneció en silencio. Leonardo tragó saliva y continuó. He pasado estos años solo, sin dinero, sin amigos, sin nadie. Y he pensado en todo lo que hice. ¿Y qué conclusión sacaste? Leonardo suspiró. Que no merezco el perdón. El corazón de Rebeca latió con fuerza. No porque le creyera, sino porque, por primera vez, veía a Leonardo como un ser humano, y no como el monstruo que la destruyó. Leonardo levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Pero aún así, lo estoy pidiendo. Rebeca sintió una oleada de emociones. Podía decirle que se fuera. Podía insultarlo. Podía dejarlo ahí, rogando, como ella alguna vez lo hizo. Pero, sorprendentemente, no lo hizo. Respiró hondo. Y dijo lo que nunca pensó que saldría de su boca. Te perdono. Leonardo parpadeó, sorprendido. ¿Qué? Te perdono, repitió, con calma. Leonardo dejó escapar una risa amarga. No lo entiendo, después de todo lo que te hice. Rebeca sonrió con tristeza. Porque ya no me importa. Leonardo sintió un nudo en la garganta. ¿Eso significa qué? Rebeca negó con la cabeza. No significa nada, Leonardo. No quiero volver a verte. No quiero que vuelvas a mi vida. Las lágrimas cayeron por el rostro de Leonardo. Lo entiendo. Rebeca lo miró una última vez. Adiós, Leonardo. Él bajó la cabeza. Adiós, Rebeca. Y con eso, su historia finalmente terminó. Leonardo salió de su oficina en silencio. Y cuando la puerta se cerró detrás de él, Rebeca sintió una paz absoluta. No porque él sufriera. No porque lo destruyó. Sino porque, por fin, era libre. Esa noche,
Al llegar a casa, Rebeca tomó a su hijo en brazos y lo sostuvo contra su pecho. Santiago se aferró a su madre, riendo suavemente. «Te amo, mi vida», susurró ella. Y por primera vez en años, no había tristeza en su voz. Solo amor. Solo futuro. Solo esperanza. Su pasado estaba enterrado. Su sufrimiento había terminado. Ahora, su única misión era ser feliz. Y lo sería. Porque Rebeca Duarte había renacido de sus cenizas. El tiempo siguió su curso, indiferente al sufrimiento o la redención de quienes habitaban en él. Para Rebeca, cada día era una nueva oportunidad, un recordatorio de que había sobrevivido a su peor pesadilla y había emergido como una mujer fuerte, libre y victoriosa. Pero para Leonardo, cada amanecer era un castigo. El hombre que una vez se creyó intocable ahora solo era un fantasma del pasado, una sombra de lo que alguna vez fue. En su pequeño departamento, rodeado de paredes grises y muebles desgastados, la soledad era su única compañía. El dinero se había agotado hacía meses. Los contactos que antes se peleaban por estar en su círculo ahora lo ignoraban. El teléfono nunca sonaba. Nadie tocaba a su puerta. Nadie lo esperaba en ninguna parte. Y lo peor de todo, nadie lo extrañaba. Los días se deslizaban como un castigo interminable. Se despertaba en la misma cama incómoda, veía las mismas noticias donde el mundo seguía adelante sin él, comía la misma comida insípida que apenas podía pagar con lo poco que le quedaba. Intentó buscar ayuda. Pero nadie quería tenderle la mano. Intentó conseguir trabajo. Pero nadie contrata a un hombre quebrado, enfermo y arruinado. Intentó reconstruir lo que había perdido. Pero su nombre solo traía vergüenza. Lo entendió tarde. El dinero y el poder que alguna vez tuvo nunca fueron suyos realmente. Fueron préstamos temporales del destino. Y ahora, el destino se lo había arrebatado todo. Una noche fría de invierno, Leonardo se encontró mirando su reflejo en el espejo roto de su baño. El hombre que lo miraba de vuelta era un extraño. Su piel, antes bronceada y saludable, estaba pálida y llena de arrugas prematuras. Sus ojos, que solían brillar con arrogancia, ahora estaban hundidos, apagados. Su cabello, que tanto cuidaba, estaba descuidado, con mechones grises que nunca antes había notado. Soltó una carcajada amarga. Parecía un muerto en vida. Se arrastró hasta su silla de ruedas y salió al balcón. El viento helado cortó su piel, pero no le importó. Miró la ciudad iluminada frente a él. Un mundo que ya no le pertenecía. Rebeca estaba allí, en alguna parte, viviendo su mejor vida. Su hijo crecía lejos de él, sin siquiera saber que existía. Todos los que alguna vez lo respetaron ahora se burlaban de su desgracia. No quedaba nada para él. Nada. Por primera vez en su vida, sintió que el mundo estaría mejor sin él. Por primera vez en su vida, pensó en terminar con todo. Se inclinó ligeramente sobre la baranda. El vacío lo llamó. Era fácil. Rápido. Un salto. Y todo acabaría. Nadie lo lloraría. Nadie lo extrañaría. Nadie preguntaría por él. Pero entonces, el miedo se apoderó de él. ¿Y si al otro lado no había nada? ¿Y si su castigo era seguir existiendo, condenado a esta miseria para siempre? Retrocedió temblando y se dejó caer en la silla de ruedas. No podía hacerlo. No tenía el valor. El destino ya había decidido cómo pagaría por sus pecados. Y su condena era vivir. Vivir sabiendo que la mujer a la que destruyó lo venció por completo. Vivir sabiendo que su existencia ya no tenía propósito. Vivir sabiendo que el mundo se olvidó de él. Meses después, Rebeca estaba en la inauguración de su nuevo café en otra ciudad. Su imperio se había expandido con éxito y su historia seguía inspirando a muchas mujeres. Durante la celebración, un periodista se acercó con cautela. Señora Duarte, perdón por la pregunta, pero, ¿ha sabido algo de su exesposo? Rebeca levantó la mirada. Leonardo. Hacía mucho tiempo que no pensaba en él. La pregunta la tomó por sorpresa.
Pero después de unos segundos, simplemente sonrió. No, respondió con sinceridad. Él es parte de un pasado al que nunca quiero volver. El periodista asintió y anotó su respuesta. Rebeca tomó una copa de vino y miró alrededor. Estaba rodeada de gente que la quería, de personas que admiraban su fuerza. Era libre. Y por primera vez en su vida, era verdaderamente feliz. En algún lugar del mundo, Leonardo probablemente seguía vivo. Pero ya no importaba. Porque para ella, él había muerto el día que lo dejó. Y con eso, su historia finalmente llegó a su fin. Rebeca había ganado. Y su victoria era absoluta. Y así termina esta impactante historia de traición, venganza y justicia. ¿Qué les pareció el destino de Rebeca y Leonardo? ¿Creen que la venganza fue suficiente o merecía un final aún más cruel? Déjenme sus comentarios. No olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita para más historias llenas de emoción, sufrimiento y giros inesperados. Nos vemos en la próxima.